Hay historias que comienzan con un niño y terminan transformando la vida de un adulto para siempre. ¿Qué harías si el amor tocara tu puerta en el lugar más inesperado? Esta es la historia de Clara, una joven maestra de primaria en una escuela pública de Puebla, que jamás imaginó que el papá reservado de uno de sus alumnos cambiaría su vida por completo. Todo comenzó en un lunes cualquiera, cuando un niño llegó a clase con los ojos apagados y la mochila rota. Clara era de esas maestras que notaban todo. Su vocación no era solo enseñar a sumar o leer, sino también mirar más allá del silencio de sus alumnos. Esa mañana, cuando vio a Emiliano cabizbajo, supo que algo pasaba. No lo presionó, pero le ofreció una sonrisa sincera y lo sentó en primera fila. Durante la clase él apenas habló, y cuando sonó el timbre, en lugar de correr como los demás, se quedó sentado mirando su cuaderno sin moverse. Al final del día, Clara buscó el número de contacto en la ficha escolar de Emiliano. El documento decía: padre, Sebastián Aranda, empresario, teléfono privado, dirección en una zona exclusiva. Era raro. La mayoría de sus alumnos venían de barrios modestos, pero Emiliano parecía vivir en otro mundo. Aún así, su tristeza era la misma de cualquier niño. Clara marcó el número, no esperando que contestaran, pero lo hicieron, con una voz firme y fría. Sebastián Aranda no era un hombre cálido. Su tono era seco, su respuesta breve. No tengo tiempo para cosas escolares, señorita. Si es grave, hable con mi asistente. Clara, con el corazón un poco encogido, insistió. Es sobre su hijo. Me gustaría hablar con usted, aunque sea 5 minutos. Hubo un silencio, luego una exhalación larga. Está bien. Mañana 7:30 en la escuela, pero no más de 10 minutos. Clara colgó el teléfono sin saber si había hecho bien o mal. Esa noche no pudo dormir bien. Se preguntaba qué tipo de padre era aquel que hablaba de su hijo como si fuera una carga. ¿Sería un hombre agresivo, indiferente, o simplemente alguien tan herido que había olvidado cómo mirar a los ojos de un niño? A la mañana siguiente, llegó más temprano que nunca, con un nudo en el estómago y el deseo profundo de proteger a Emiliano, aunque no sabía aún de qué. Clara se encontraba de pie junto a la entrada de la escuela cuando lo vio llegar. Un auto negro, de esos que parecen pertenecer a alguien importante, se estacionó frente al portón. De él bajó un hombre alto, de porte serio, con traje impecable y mirada dura. Era Sebastián Aranda. A cada paso que daba, su presencia imponía respeto, como si no estuviera acostumbrado a que alguien le dijera no. Clara respiró profundo y lo saludó con una educación tranquila, sin titubear. Gracias por venir, dijo ella, manteniendo el contacto visual. Él apenas asintió y preguntó con frialdad: ¿qué pasa con Emiliano? Clara le habló con sinceridad, sin rodeos. Le contó que el niño parecía triste, retraído, que su mochila estaba en mal estado y que no interactuaba con los demás. Mientras ella hablaba, los ojos de Sebastián se endurecieron aún más. Al terminar hubo un silencio incómodo. Luego su respuesta fue corta. No tiene nada. Es un niño callado, como yo lo fui. Clara sintió una punzada de impotencia. Puede ser callado, sí, pero también está solo. Lo que siente se refleja en su forma de estar aquí. Y eso debería importarle. Por primera vez, vio en los ojos de Sebastián una chispa distinta. Molestia mezclada con sorpresa. Nadie le hablaba así, menos una maestra joven. Se giró para irse, pero antes de entrar al auto dijo: volveré por él a las 3. Si necesita decirme algo más, puede hacerlo entonces. Durante el día, Clara no pudo dejar de pensar en ese hombre. Su rigidez era una armadura. ¿Qué habría detrás? A las 3 en punto Sebastián volvió. Esta vez, sin el traje. Llevaba una camisa clara arremangada y el rostro más cansado. Al ver a Emiliano, apenas le tocó la cabeza y dijo: vámonos. El niño no sonrió, solo obedeció. Clara se quedó observándolos alejarse, con una sensación extraña en el pecho que no sabía cómo nombrar. Esa noche, en su pequeño departamento, Clara se quedó mirando el techo. Sentía una mezcla de rabia y tristeza. ¿Cómo alguien podía ser tan exitoso y tan ausente al mismo tiempo? Pero había algo más, algo en la mirada de Sebastián que parecía pedir ayuda sin decirlo. Tal vez era una corazonada o un impulso natural, pero en ese instante supo que no podía simplemente mirar a otro lado. No esta vez. Al día siguiente, Emiliano llegó más temprano de lo habitual. Clara le sonrió.
pero él apenas levantó la vista. Decidió no presionarlo. En vez de eso, colocó discretamente una libreta nueva sobre su mesa. «Por si quieres escribir algo que no puedas decir», le dijo con suavidad. El niño la miró en silencio, luego bajó la mirada otra vez. Pero cuando pensó que nadie lo veía, acarició con cuidado la portada del cuaderno. Durante el recreo, Clara se acercó a la orientadora de la escuela. Le preguntó si sabía algo más del niño o de su familia. La respuesta fue escasa. «Sabemos que vive solo con su papá. La mamá se fue hace un par de años. Nunca viene nadie más por él». Clara sintió un nudo en la garganta. La pieza comenzaba a encajar. Un padre frío, un niño en silencio y un pasado del que nadie hablaba. No era solo tristeza, era abandono. Esa tarde, cuando Sebastián llegó a recogerlo, Clara lo detuvo un instante. «¿Puedo hacerle una pregunta personal?», dijo. Él frunció el ceño, pero asintió. «¿Emiliano tiene con quién hablar en casa? ¿Alguien que lo escuche realmente?». Sebastián respondió seco. «No necesita a nadie. Tiene todo lo que quiere». Clara lo miró fijo, excepto amor. Sus palabras quedaron flotando en el aire como un golpe suave pero certero. Él no respondió. Solo se fue, con el niño caminando detrás. Esa noche, Clara recibió un mensaje inesperado. Era un correo desde una dirección privada. Solo decía: «No sé cómo hacerlo. Si de verdad quiere ayudarlo, dígame por dónde empiezo». Sebastián Aranda, el hombre intocable, estaba abriendo una grieta en su armadura. Clara sintió el corazón acelerarse. No por lo que decía, sino porque lo había escrito, porque había tenido el valor de admitir que no sabía, y así, de la preocupación por un niño, nació un puente invisible entre dos adultos que venían de mundos opuestos. Aún no era amor, aún no era cercanía, pero algo se movía en el fondo. Clara contestó: «Empiece por escucharlo, no como empresario, como papá». No sabía qué esperaba de todo eso, pero sí sabía algo. Cuando alguien decide cambiar, aunque sea un poco, vale la pena quedarse cerca para ver qué pasa después. En los días siguientes, algo cambió. Emiliano comenzó a llegar con el cabello peinado, con mochilas sin roturas y hasta con una sonrisa fugaz que antes no existía. No hablaba mucho, pero Clara notaba pequeños gestos. Levantaba la mano en clase, compartía colores con sus compañeros y a veces se quedaba unos minutos más antes de irse. Clara entendía que esas eran señales de un corazón que empezaba a abrirse lentamente. Un viernes, al final de la jornada, Sebastián apareció de nuevo. No vestía traje ni hablaba por teléfono mientras esperaba. Estaba ahí, presente. Cuando Clara salió, él se acercó y dijo: «¿Tiene 5 minutos?» Su tono era distinto, más humano. Se sentaron en una de las bancas del patio. «Hice lo que me dijo. Lo escuché. Me contó de su mamá, de cómo la extraña, y de cómo siente que soy un fantasma que solo aparece a darle órdenes». Clara lo escuchó con atención, sin interrumpir. Sebastián bajó la voz. No sabía qué decirle, solo lo abracé, y lloró, como nunca lo había visto. Por un instante Clara sintió un nudo en el pecho, no por el relato, sino por la vulnerabilidad en la voz de ese hombre. Sebastián no era el villano que imaginaba, era alguien roto, aprendiendo a reparar lo que el tiempo y el orgullo habían descuidado por años, y eso la conmovió profundamente. Después de esa conversación, comenzaron a intercambiar mensajes más frecuentes. No eran románticos, pero sí sinceros. Hablaban de Emiliano, de libros, de cómo se sentían educar a un hijo solo o guiar a niños con heridas invisibles. Clara se descubrió esperando sus mensajes, buscando sus palabras entre las notificaciones. Algo dentro de ella comenzaba a inclinarse hacia un lugar que no había planeado visitar. Pero no todo era tan simple. En la sala de maestros comenzaron los murmullos. «¿Por qué hablas tanto con el papá del niño rico?», le dijo una colega. Clara fingió no escuchar, pero por dentro dudaba. ¿Estaba cruzando una línea? ¿O simplemente estaba siguiendo el instinto de cuidar y sanar donde otros solo veían etiquetas? Las respuestas aún no eran claras, pero algo dentro de ella susurraba que esa historia apenas comenzaba. El fin de semana, Clara fue al parque donde solía caminar para despejarse. Llevaba sus audífonos, pero no escuchaba música. Su mente estaba llena de preguntas. ¿Por qué Sebastián le importaba tanto? ¿Era por Emiliano o había algo más? Mientras se sentaba en una banca a la sombra de un árbol, vio algo que no esperaba. Sebastián, caminando de la mano con su hijo. Vestía informal,
y por primera vez sonreía de verdad. Cuando Clara se acercó para saludarlos, Emiliano corrió a abrazarla. «¡Profe Clara!», gritó con entusiasmo, como si por fin se sintiera seguro. Sebastián sonrió con discreción y asintió con la cabeza. «Parece que le tienes mucha confianza», comentó, y Clara respondió. «Los niños confían en quien los mira de verdad». Pasearon juntos un rato, sin que nadie lo planeara, y aunque no lo dijeron, los tres sabían que ese momento era especial. En casa, esa noche, Clara recibió un mensaje distinto. «Gracias por lo de hoy. Nunca lo había visto tan feliz». Ella respondió con un emoji sencillo, pero su corazón latía más rápido de lo habitual. ¿Estaban cruzando una frontera invisible? ¿Y si lo que estaban haciendo ya no era solo ternura hacia Emiliano, sino algo más profundo entre ellos? El silencio tras ese mensaje pareció hablar más que 1000 palabras. El lunes siguiente, al entrar a la sala de clases, notó que la directora la esperaba. «Clara, necesitamos hablar de tu cercanía con el padre de Emiliano». El tono no era acusatorio, pero sí firme. «Ha llegado a oídos de algunos padres, y ya sabes cómo son los rumores». Clara se quedó helada. Nunca había tenido malas intenciones, pero ahora entendía que el mundo no siempre perdona la humanidad cuando se mezcla con lo profesional. Salió de esa oficina con el corazón apretado. Miró a Emiliano, que jugaba feliz con un compañero, sin saber que algo invisible comenzaba a amenazar la calma que tanto les había costado construir. Clara sabía que tendría que tomar una decisión pronto, pero justo cuando pensaba que lo tenía todo claro, el destino tenía otros planes. El martes por la tarde, Clara recibió una carta anónima en su casillero. No tenía remitente, solo decía: «Una maestra que se involucra con los padres está cruzando límites que no debería». Las palabras eran pocas, pero la intención era clara. Alguien la estaba vigilando y no con buenos ojos. Su estómago se revolvió. Sabía que las miradas en la sala de maestros eran cada vez más evidentes, pero no esperaba un ataque directo. Por primera vez, sintió miedo real. Esa noche, Clara dudó si escribirle a Sebastián. No quería preocuparlo, pero tampoco podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Finalmente, le envió una foto de la carta con un mensaje breve. Esto llegó hoy. No tardó en sonar su teléfono. La voz de Sebastián estaba cargada de rabia contenida. «¿Quién se atrevió? Esto no se va a quedar así». Pero Clara lo detuvo. «No quiero que hagas escándalo. Solo quería que lo supieras. Esto ya no es solo entre nosotros». A la mañana siguiente, el rumor ya había explotado. Algunos padres exigían explicaciones a la dirección, otros murmuraban en los pasillos. Para empeorar las cosas, una inspectora de zona fue enviada a la escuela para evaluar la conducta ética del personal docente. Clara sintió que el suelo se le abría bajo los pies. Lo que había empezado como empatía hacia un niño se había convertido en una batalla contra prejuicios y malicia. Esa misma tarde, recibió una notificación. Había sido suspendida de manera temporal mientras se realizaba una investigación interna. Clara no pudo contener las lágrimas. Empacó sus cosas en silencio, mientras Emiliano la miraba desde la puerta del salón sin entender nada. «¿Ya no vas a estar aquí, profe?», preguntó con voz rota. Clara se agachó y le tomó las manos. «Solo por un tiempo, pero no te dejaré solo, te lo prometo». Sebastián fue a buscarla, no a la escuela, sino a su casa. Cuando ella abrió la puerta, lo vio distinto. Ya no era el hombre de mirada dura, era un padre furioso, un hombre dolido. «Esto fue culpa mía. Por acercarme a ti, te hice daño». Clara negó con la cabeza. «No, fue culpa de los que no saben amar sin condiciones». Y en ese instante, por primera vez, Sebastián la abrazó. No como padre, no como empresario, como alguien que ya no quería huir más. Durante los días siguientes, Clara se sintió como una extraña en su propia vida. La suspensión no solo la alejó de Emiliano, sino también de su vocación. Pasaba las mañanas mirando por la ventana, preguntándose si valía la pena haber seguido su corazón. Pero cada vez que pensaba en Emiliano y en cómo había empezado a sonreír, encontraba la fuerza para no rendirse. No era solo una maestra, era alguien que había sembrado algo importante. Sebastián, por su parte, comenzó a luchar como nunca antes. Usó su apellido, sus contactos y su reputación para enfrentar a los padres que hablaban sin conocer. «Mi hijo estaba solo hasta que ella apareció. Si van a culpar a alguien, que sea a mí por haber tardado tanto en verlo». Sus palabras llegaron hasta la directora,
quien, aunque presionada por el consejo escolar, no podía negar que el niño había mejorado desde que Clara apareció en su vida. Mientras tanto, Emiliano comenzó a cambiar de nuevo. Volvió a encerrarse, a evitar hablar. Había perdido algo más que a su maestra. Había perdido el único espacio donde se sentía visto. Sebastián notó eso y decidió dar un paso impensable. Un sábado por la mañana fue al departamento de Clara con Emiliano, tocó la puerta, y cuando ella abrió, el niño corrió a abrazarla como si la hubiera estado esperando toda la vida. Solo quería verla, dijo Emiliano entre lágrimas. Clara lo sostuvo con fuerza, sintiendo cómo algo dentro de ella se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Sebastián no dijo nada, solo miró la escena sabiendo que ya no había vuelta atrás. Clara ya no era solo la maestra de su hijo, se había convertido en una pieza vital en sus vidas. Y por primera vez, Sebastián deseaba dejar de resistirse a lo que su corazón empezaba a aceptar. Esa noche, Clara recibió una notificación del correo electrónico institucional. La investigación aún no había terminado, pero la directora le informaba que algunos padres habían cambiado de opinión, escribiendo cartas en su defensa. Entre ellos, una en especial destacaba: «Yo también soy madre soltera. Si existieran más maestras como Clara, nuestros hijos no estarían tan solos». Clara leyó esa frase una y otra vez, con los ojos llenos de lágrimas. La semana siguiente, Clara fue llamada nuevamente por la directora. Esta vez el tono era más humano. «He leído todas las cartas. Hay opiniones divididas, pero personalmente creo que tu intención siempre fue buena». Clara asintió en silencio, agradecida por cada palabra, aunque seguía sintiendo el peso del juicio ajeno. No sabía si volvería a dar clases pronto, pero al menos su dignidad permanecía intacta. Y eso era algo que nadie le podía quitar. Después de la reunión, caminó sin rumbo por el parque. Fue ahí donde Sebastián la encontró, como si el destino lo hubiera guiado. Se sentaron en una banca, sin hablar durante unos minutos. Finalmente, él rompió el silencio. «Sé que esto no comenzó como una historia de amor, pero si pudiera volver atrás, te buscaría antes. No como padre, como hombre». Clara lo miró con ternura. «No necesito promesas, Sebastián, solo honestidad». Él asintió. «Entonces te diré la verdad. Nunca he estado tan confundido y al mismo tiempo tan claro. No sé cómo se ama bien, pero sé que contigo algo en mí se calma». Clara sintió el corazón encogerse, no porque dudara, sino porque nunca imaginó escuchar algo así de un hombre como él, alguien que siempre había estado encerrado en su mundo de control y que ahora se abría, sin escudos, solo con verdad. Ese fin de semana decidieron salir juntos con Emiliano. Nada especial, un parque, unos helados, risas sinceras, pero para los tres era mucho más que eso. Era una familia improvisada, incompleta, pero real. Emiliano hablaba más, reía más y tomaba la mano de Clara como si siempre hubiera sido suya. Sebastián, en cambio, la miraba con ojos nuevos como quien ha encontrado un refugio sin buscarlo. Y cuando el sol comenzó a bajar, Clara sintió algo dentro de sí florecer. Tal vez el mundo no estaba preparado para su historia. Tal vez seguirían hablando a sus espaldas. Pero en ese momento, bajo ese cielo anaranjado, supo con certeza que estaba justo donde debía estar. Lo que comenzó como una preocupación por un niño se estaba transformando en una historia que desafiaba etiquetas, tiempos y miedos. El lunes por la mañana, Clara recibió una llamada inesperada. Era la directora. El comité tomó una decisión. «Puedes volver al aula desde mañana». Clara soltó una exhalación que llevaba días conteniendo. Las lágrimas le brotaron de inmediato, no solo por recuperar su trabajo, sino por todo lo que eso representaba: dignidad, justicia y la posibilidad de volver a mirar a Emiliano sin sentir culpa. Pero justo cuando pensaba que todo se acomodaba, Sebastián apareció esa noche con los ojos llenos de tormenta. «Mi ex esposa quiere la custodia de Emiliano». Clara se quedó sin palabras. «¿Después de tanto tiempo?». Él asintió. «Recibió un informe anónimo donde decía que yo lo expongo a relaciones inapropiadas. Mencionan a ti». Las palabras cayeron como cuchillos. De pronto, todo su esfuerzo se transformaba en una nueva amenaza. Esa noche, Clara no durmió. Pensó en Emiliano, en sus pequeños pasos hacia la confianza, en cada abrazo, cada palabra dicha a media voz, y pensó en perderlo, no porque fuera su hijo,
sino porque se había convertido en parte de su historia, de su camino. Por primera vez, dudó de todo. ¿Valió la pena?, se preguntó al espejo viendo su reflejo roto pero firme, porque aún con miedo no pensaba rendirse. Al día siguiente, Sebastián pidió una reunión legal urgente. Clara lo acompañó, pese a las recomendaciones de su entorno. Cuando entraron al juzgado, ella tomó su mano. «No sé cómo terminará esto, pero estaré aquí». Él no respondió con palabras. Solo la miró como quien agradece a alguien que lo sostiene cuando todo se desmorona. En la sala, la madre biológica de Emiliano los esperaba con una sonrisa tensa. El juez pidió que Emiliano declarara si se sentía cómodo con su padre y con Clara. El niño los miró, temblando. «Mi papá no era feliz hasta que conoció a Clara, y yo tampoco». El silencio fue absoluto. Las lágrimas comenzaron a correr por los rostros adultos. El juez asintió conmovido. «Gracias, Emiliano. Tu voz vale». En ese instante, Clara entendió que el amor no siempre gana batallas, pero sí deja huellas imborrables. Al salir del juzgado, Clara sentía las piernas temblorosas. No sabía si era alivio o miedo contenido. Sebastián la tomó del brazo suavemente. «No sé qué va a pasar legalmente, pero después de lo que dijo Emiliano, no puedo callar más». Clara lo miró con el corazón latiendo fuerte. «Clara, quiero que seas parte de nuestra vida, no solo como apoyo, no solo como maestra, sino como mujer, como la mujer que amo». Las palabras la golpearon con una ternura inesperada. Ella había esperado tantas cosas: rechazo, escándalos, incluso perderlo todo, pero no esa declaración tan frontal. Quiso responder, pero no pudo. Las lágrimas bajaban como respuesta muda, y él no insistió, solo la abrazó. Un abrazo lleno de verdad, sin máscaras ni protecciones. Era la primera vez que se permitían amarse sin miedo al juicio del mundo. Esa noche, Emiliano se quedó dormido en el sofá de Clara. Después de una tarde entre juegos y risas, Sebastián preparó café mientras ella lo observaba desde la cocina. «¿Así se siente tener un hogar?», preguntó en voz baja. Clara sonrió con melancolía. «No lo sé, pero si esto no es, se parece mucho». El silencio fue cálido. Por primera vez, ninguno de los dos buscaba respuestas, solo presencia. Días después, la escuela la recibió con flores hechas a mano por sus alumnos. Emiliano, al verla entrar al aula, gritó: «¡Regresó!», y corrió a abrazarla. Algunos padres aplaudieron, otros guardaron silencio, pero bajaron la mirada. Clara no necesitaba su aprobación. Sabía que había actuado con el corazón, y eso bastaba. Ese día, enseñó como nunca antes, no solo matemáticas, sino también coraje, ternura y verdad. Por la tarde, recibió una última notificación. El juez otorgó la custodia completa a Sebastián, considerando el bienestar emocional del niño y su entorno actual. Clara lloró al leerlo, no por el fallo, sino porque entendía que esta historia no era solo de amor romántico, era una historia sobre cómo sanar, cómo elegir con el alma y cómo abrazar la vida, incluso cuando parece prohibida. Pasaron las semanas y con ellas, la vida comenzó a encontrar su ritmo. Clara y Sebastián no tenían una etiqueta para lo suyo, no eran novios formales, ni una familia tradicional, pero compartían cenas, tareas, libros de cuentos y silencios llenos de sentido. Emiliano los miraba con ojos felices, como si hubiera estado esperando esa versión de su vida desde siempre, y en realidad, tal vez sí. Una tarde de viernes, Clara llegó a casa con una sorpresa: un cuaderno de dibujo encuadernado a mano, con todas las cartas que Emiliano le había escrito durante su suspensión. «Nunca las entregué, pero las guardé por si algún día no volvías». Clara abrazó al niño con fuerza, y Sebastián, observando desde la cocina, sintió que el mundo por fin tenía un poco de justicia. En la escuela, Clara fue ascendida a coordinadora pedagógica, no por pena, sino por mérito. Su forma de enseñar, de conectar, de inspirar, había dejado huella. Ya no era solo la maestra buena, era un referente, alguien que había demostrado que se puede ser firme y compasiva al mismo tiempo. Y eso, en un mundo tan herido, valía más que 1000 diplomas. Sebastián, por su parte, empezó a cambiar pequeñas cosas en su vida. Menos viajes, más almuerzos en casa, menos reuniones vacías, más caminatas con Emiliano. «Nunca imaginé que alguien pudiera mover mi mundo sin gritar, sin exigir, solo estando», le dijo una noche a Clara mientras veían una película.
Ella no respondió. Solo recargó su cabeza en su hombro, en ese gesto que decía todo sin decir nada. Y mientras el tiempo seguía su curso, ninguno de los tres se atrevía a hablar de futuro. No hacían promesas ni planes a largo plazo, pero cada día vivido con verdad era una semilla de algo duradero, porque a veces el verdadero amor no grita ni aparece como un relámpago. A veces simplemente llega, como un susurro suave que transforma sin que uno lo note. El último día de clases del ciclo escolar llegó con sol brillante y aroma a despedida. Clara decoró el salón con dibujos de sus alumnos, entre ellos uno de Emiliano, donde aparecía ella, él y su papá bajo un arco iris. «Así se ve mi familia», escribió el niño en una esquina. Al leerlo, Clara no pudo evitar emocionarse, no por el dibujo, sino por todo lo que representaba. Aquel amor imposible ahora era su hogar. Después del recreo, Sebastián llegó con flores para todos los maestros, pero solo una para Clara, con una nota: «Gracias por enseñar con el alma». Ella lo abrazó frente a todos, sin miedo. Ya no era necesario esconder lo que sentían. La directora sonrió desde la entrada.